¿Cómo, cuándo, por qué Esmeraldas se convirtió en una provincia narcoexportadora de cocaína desde Ecuador? Bueno, Esmeraldas es la provincia más septentrional de la costa ecuatoriana, limita con Colombia y con la parte más conflictiva de Colombia, que es el departamento de Nariño, lo que es el suroccidente de Colombia. En este lugar, las FARC tuvieron una gran presencia militar hasta cuando se firmó el acuerdo de paz en el gobierno de Santos, y desde ese momento Esmeraldas comenzó a convertirse en una provincia narcoexportadora de cocaína. Hasta antes de ese momento, Esmeraldas era esencialmente una provincia que proveía a la guerrilla y a los narcotraficantes de precursores químicos, alimentos, combustible, gas, y esto era muy importante para las FARC, que durante todo el tiempo que estuvieron en el límite fronterizo con Ecuador, procuraron que esa zona no fuera contaminada por la circulación de droga, de cocaína, porque la búsqueda y la circulación de cocaína era el pretexto que tenía Estados Unidos y el gobierno ecuatoriano, al igual que el gobierno colombiano, para hacer la guerra en la frontera. Hasta ese momento, estamos hablando del año 2000, un poco más, hasta el año 2014, en que prácticamente las FARC son desplazadas de la frontera entre Ecuador y Colombia y son reemplazadas por los rastrojos, que son residuos de las Autodefensas Unidas de Colombia, los Águilas Negras, que también lo son, el batallón Oliver Simesterra, que es el residuo de lo que era la Brigada 46 de las FARC. Bien, todas estas zonas, mientras estuvieron las FARC, evitaron que Ecuador se convirtiera en narcoexportador, dejando eso como una condición fundamental a Colombia. Colombia era el narcoexportador. En los años 70 llegan a Esmeraldas fundamentalmente los hippies. Los hippies crean comunidades hippies, primero en Atacames, luego crean una comunidad no tanto de hippies, pero de backpackers de la contracultura en Mompiche. Pero luego de eso, los hippies pues traen consigo la moda del consumo de cocaína, y hasta los años 80 la colonia hippie de Atacames tiene numerosas personas provenientes fundamentalmente de países como Alemania, Suiza, donde había un gran racismo, y eso hacía que los hombres y las mujeres viajaran a Esmeraldas para tener relaciones fundamentalmente sexuales con mulatos y negros de Esmeraldas. Era una forma de repudio y reacción al racismo establecido en Europa y en el gobierno nazi, en el cual los negros eran considerados semi-humanos o subhumanos. Entonces, con la llegada de los hippies, empieza la gente de Esmeraldas recién conoce y descubre lo que es la cocaína. Se vanagloriaban inclusive los galanes de la playa, los que eran los consortes, los que galanteaban a las gringas, de que mientras los gringos solo absorbían una rayita de cocaína, ellos podían introducir toda la cara en el paquete y salían con la cara llena de cocaína, la cara blanca completamente. Bueno, cuando llegan los problemas económicos a la provincia de Esmeraldas, la provincia de Esmeraldas se convierte en el principal proveedor fundamentalmente de gasolina, de gas, de alimentos como carne, medicamentos
y alimentos empaquetados hacia la zona sur de Colombia, especialmente esta zona de Tumaco, que es el principal puerto de Colombia en el suroccidente austral, lo más austral, porque son Puerto de Buenaventura y Tumaco, los dos puertos, y donde también existe una cultura negra, la misma cultura negra de Esmeraldas. Los esmeraldeños tienen familia en Tumaco y en Puerto de Buenaventura, y a su vez la gente de Tumaco y Puerto de Buenaventura tienen familia en Esmeraldas. Esta relación de familiaridad, de parentesco y de la misma raza, la misma cultura, la misma música, el mismo baile, hace que realmente el límite fronterizo entre Ecuador y Colombia sea un límite antihistórico, es un límite que no corresponde a la realidad cultural y social de la zona. Es un límite artificioso. Entonces, en esta zona se comienza a crear, hay una abundante pobreza, es la zona más pobre de Colombia, es la zona más pobre de Ecuador, y en esta zona más pobre de Ecuador se comienza a crear laboratorios de cocaína en la parte de Colombia, y llega a convertirse el cartel del norte del valle, el que está situado justamente en la zona de Tumaco, hacia arriba hasta el puerto de Buenaventura, en el cartel más importante de droga después de la caída del cartel de Medellín y del cartel de Cali. Estamos hablando de fines de los 90, de comienzos de los 90. Desde los 90 en adelante, la circulación fundamentalmente de cocaína hacia Ecuador, no para exportación, sino para consumo en la playa, y de precursores de la cocaína desde Ecuador hacia las FARC y hacia el cartel del norte del valle, se incrementa. Llega un momento en que, cuando llega el gobierno de Lenín Moreno, lo vuelve a reintroducir a Ecuador. Cuando llega el gobierno de Yamil Maguad y luego el de Gustavo Noboa, el del coronel Lucio Gutiérrez y el de Palacios, llega a Ecuador el contingente armado del ejército norteamericano para llevar adelante el Plan Colombia. Periódicamente patrullaban la frontera norte, esta zona de Esmeraldas precisamente, del Carchi también, todo lo que corresponde al río Mira y luego al río San Miguel. Y esta parte de la frontera entre San Lorenzo y Tumaco era zona de presencia militar norteamericana para contrarrestar y para perseguir y aplacar a las FARC. Pero tuvo un efecto contrario. Lo que sucedió fue que esta movilización del ejército de Ecuador y de Estados Unidos hacia la frontera norte de Ecuador y del ejército de Colombia hacia la frontera sur produjo una gran movilización de moradores del departamento de Nariño hacia Ecuador. Básicamente, las familias, los hijos, los padres, los abuelos, todos venían a Ecuador a vivir porque en la zona de Colombia se libraba una guerra con tres actores. El ejército colombiano, que es y era el ejército más corrupto del mundo y del Ecuador y de América Latina, desde los tiempos de la independencia. El ejército de las FARC, el ejército norteamericano, el ejército ecuatoriano y junto con el ejército norteamericano y el ejército de colombiano estaban las Autodefensas Unidas de Colombia. Las Autodefensas Unidas de Colombia eran un grupo paramilitar que creaba violencia incontrolable y para lo cual perseguían a cualquiera que ellos sospecharan era un guerrillero o un narco, y le perseguían a él, a su mujer, a sus hijos, a su perro, a su gato, a su abuelo, a su mujer, a la moza, hasta al tendero que le vendía comida.
Eso es lo que originó una gran migración a Ecuador, que llegó a tener 300.000 colombianos en el borde fronterizo, llegando hasta Quito, y que produjo también una gran movilización de colombianos hacia Santo Domingo de los Colorados. Cuando llega Rafael Correa, detiene este fenómeno, y desde el año 2010 hasta el año 2017 hay un periodo de paz, y Ecuador no es una zona ni de tránsito de precursores ni de tránsito de cocaína. Pero en el año 2017 los policías y militares ecuatorianos roban a la brigada Oliver Simesterra gran cantidad de dinero del narcotráfico, con un guerrillero ecuatoriano que estaba al frente de la brigada Oliver Simesterra. Es atacado la Marina, es atacada la policía en San Lorenzo, la policía ecuatoriana, y comienza la denominada guerra al narcotráfico con Lenín Moreno, que trae de regreso, en base a este ataque, al ejército norteamericano a la base de Manta, y no solamente a la base de Manta, se la entrega y se le devuelve la base de Galápagos, de donde fueron sacados en 1946, después de que permanecieron desde 1941 hasta 1946, y fueron sacados por Velasco Ibarra, por su complicidad del gobierno norteamericano en la invasión peruana a Ecuador para arrebatarle la mitad del territorio amazónico, más de la mitad, las 3/4 partes del territorio amazónico de Ecuador en la zona próxima al río Amazonas. Entonces, en base a eso, regresan los norteamericanos a la base de Manta y de Galápagos, y comienza esta guerra al narcotráfico. Y esta guerra al narcotráfico ya no es contra las FARC, es contra los carteles del narcotráfico, que son los carteles de las Autodefensas Unidas de Colombia, llamados Águilas Negras y Rastrojos, los carteles de las resiliencias de las FARC, los que no aceptaron el acuerdo de paz, que son el Oliver Simesterra, y el cartel del norte del Valle. Esta guerra al narcotráfico, que la lleva al frente Estados Unidos y el gobierno de Lenín Moreno, es la que convierte a Esmeraldas en sitio de fabricación de mini submarinos y sitio de tránsito de la cocaína. Y entonces Esmeraldas pasa de ser una zona de tránsito de cocaína y de precursores de cocaína a ser una zona de exportación. Desde Esmeraldas se comienza la exportación por medio de mini submarinos. Esta exportación por medio de mini submarinos no solamente que llega a Estados Unidos, sino que desde Esmeraldas baja por el río Putumayo hasta el Amazonas, y de ahí logra llegar hasta Galicia en España. Y la provincia de Esmeraldas se convierte en provincia exportadora de cocaína. Muchas gracias.